Amén. Bueno, continuamos con nuestro estudio de Primera Samuel y vamos a estudiar en este día el capítulo 16, versículo 1. Primera Samuel, capítulo 16, versículo 1. Haciendo un repaso del capítulo anterior, del capítulo 15, recuerdan que estuvimos estudiando en un sentido, un momento de los más tristes de esta historia, que es con respecto a, de parte de Dios, desecha a Saúl, y en un sentido Saúl sigue estando en el cargo, pero sin el respaldo de Dios, sigue estando en el cargo, pero sin la bendición, por decirlo así, queda absolutamente descartado. Y Samuel tiene que comenzar a pasar un tiempo difícil, de mucha angustia, de mucha tristeza. Y entonces retomamos la historia a partir del capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Yo creo que con este versículo podemos hablar toda la noche. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Evidentemente, Dios hablaba con Samuel, sabemos perfectamente hasta lo que conocemos de esta historia. Samuel tenía una comunión muy íntima con Dios. Dios hablaba todo el tiempo con Samuel y evidentemente, aparentemente hay algo que Dios le pide a Samuel y Samuel se toma su tiempo. Se toma su tiempo para llorar, se toma su tiempo para tiempo de quebrantamiento, se toma su tiempo y evidentemente quizás Dios habla por segunda vez, por tercera vez. Hay como una insistencia de parte de Dios, como algo que Dios le está pidiendo a Samuel y Samuel está dando prioridad a sus emociones, a sus sentimientos y no lleva a la práctica algo. ¿Por qué digo que de esta solamente versículo pudiésemos hablar de toda la noche? Porque toca uno de los temas más difíciles como seres humanos que nos toca vivir, aquellos que servimos a Dios, no solamente pastores, sino todo aquel que sirve al Señor, y es la guerra que tenemos entre la perfecta voluntad de Dios y nuestras emociones y sentimientos. Recordemos que nuestras emociones y sentimientos pertenecen a emociones, tenemos emociones y sentimientos caídos. Si bien a través de conocer a Cristo logramos redención y vida eterna y estamos en proceso continuo de santificación hasta que el Señor nos llame, sí tenemos emociones, tenemos una vida caída, una naturaleza caída, emociones y sentimientos ¿no? caídos. Y entonces ahí es donde se presenta la lucha, y por eso nuestra necesidad de la fe y de la obediencia, porque nuestras emociones y sentimientos dicen una cosa, pero Dios dice otra. ¿Sí? Y aquí Samuel está llorando a Saúl y Dios le está diciendo: pará de llorar, Samuel, porque yo lo deseché. Y cuando uno piensa que Dios, que es el que está más allá, ¿no? Que quizás podríamos ser una de las formas de las que podríamos definir la santidad. Dios es 3 veces santo, ¿no? O sea que Dios es santo a la tercera potencia, nosotros no llegamos ni a una, ¿no? Que está más allá del amor, porque Él creó el amor, que está más allá de la paciencia, porque Él creó la paciencia, porque está más allá de la bondad, porque Él es bueno, que está más allá del bien, porque Él creó el bien. Con todos esos atributos que es Dios, no que contiene, sino que es, en su esencia, Dios está diciendo: Samuel, dejá de llorar a alguien que yo ya deseché. Nos impacta, nos confronta. Muchas veces actuamos inconscientemente, por supuesto, y somos más papistas del Papa que el Papa. Queremos ser más buenos que Dios, queremos ser más amorosos que Dios, queremos tener más paciencia que Dios, cuando Dios dijo que no, pero nosotros pensamos que sí, un poco más. Cuando Dios dijo que no, pero pensamos que hay que extender un poco más de misericordia. O sea, queremos ser más misericordiosos que Dios y queremos amar más que Dios. Hasta que Dios nos avergüenza mostrarnos a su Hijo muriendo en una cruz por nosotros, y nos damos cuenta que nosotros no sabemos nada del amor. Y creemos que sí, porque Él sí fue la expresión máxima del amor a entregarse. Entonces, es una, digamos, por decirlo así, una fricción permanente que vivimos en nuestra vida,
de todo aquel cristiano que quiere estar en la exacta voluntad de Dios. Y esto nos lleva también a una continua dependencia de Dios, porque volvemos a decir lo mismo, si sabemos que tenemos naturaleza caída, emociones caídas, que están en el proceso de santificación, que están progresando a la estatura de Cristo, tenemos que estar continuamente revisando nuestras motivaciones, revisando nuestras emociones, revisando si lo que estamos haciendo está dentro de la voluntad de Dios, si lo que estamos haciendo con la actitud correcta, si lo que estamos haciendo con la intención correcta, con la motivación correcta. Y no hay nada mejor que ir a la presencia de Dios, ¿no? Es como el tester, ¿no? Evaluar ahí es la medida justa y ver realmente si estamos calibrando bien todo eso que tenemos nosotros, ¿no? Con respecto a lo que Dios dice. A través del buscarlo, a través de la palabra, a través de la adoración, nos acercamos a la perfecta voluntad de Dios y vamos viviendo cómo está nuestro corazón realmente. Entonces, luego que dijo esto, Dios le dice a Samuel, dice, llena tu cuerno de aceite. O sea, Dios estaba esperando una acción concreta de parte de Samuel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dios no pierde el tiempo. Dios desecha un rey, ya tiene un rey preparado. Ya tiene un rey preparado. Acá ya vemos una extraordinaria diferencia entre Saúl y el futuro rey. ¿Cuál era? Que Saúl, el antiguo rey ya desechado, había sido elegido y seleccionado ¿por quién? Por el pueblo. Este rey se lo había elegido Dios a sí mismo. Ya hay una pequeña diferencia. Lo que elige el pueblo y lo que elige Dios. Este rey ya tenía el beneficio de la elección de Dios. Este rey tenía, en un sentido, el triunfo asegurado, porque era alguien que Dios había escogido él mismo para sí mismo. Y esto es tremendamente importante, y vuelvo a recalcar el tema de la dependencia de Dios, porque nosotros vemos aquí que Dios es el que escoge, Dios es el que señala, Dios es el que llama, Dios es el que trae. Volvemos a lo mismo, nuestra humanidad a veces nos hace entender, si no nos detenemos a reflexionar o delante de la presencia de Dios, nosotros creemos en un sentido que todo se está moviendo gracias a nuestro esfuerzo, gracias a nuestra decisión, gracias a nuestro buen gusto o mal gusto, gracias a nuestros deseos, y no sabemos que hay una voluntad superior que ya está moviendo los hilos, está moviendo todo por encima de hasta nuestros pensamientos, y que ya tiene todo armado y todo organizado, y la palabra de Dios dice claramente que Él ya preparó nuestras obras de antemano para que anduviésemos por ellas. Dios preparó nuestra vida de antemano para que anduviésemos por ellas. Entonces acá nosotros vemos que Dios está acercándose a nuestra vida y fue una decisión de Él, un deseo de Él, un esfuerzo de Él, una determinación de Él. El que lo hayamos conocido no es que nosotros, como dice la palabra, lo hemos conocido a Él, sino que Él nos conoció a nosotros. Él nos atrajo, Él pensó en nosotros, Él nos escogió, nos separó y nos bendijo. Es lo que dice la palabra. Entonces nosotros estamos viendo acá un poder, una decisión, una autonomía que viene directamente de la voluntad de Dios. Por eso lo único que nosotros podemos hacer es mostrarnos su presencia y buscar sus caminos, buscar sus planes, buscar sus deseos, conocerlos. Jeremías en su palabra dice que ¿quién va a conocer el pacto de Jehová? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién va a conocer la voluntad de Dios? El que está en su presencia. El que permanece en su presencia conocerá el pacto de Jehová, dice. El que está en su presencia va a conocer su voluntad. Verso 2 dice, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Fíjense algo interesante. Evidentemente esto pasa después de haber sido desechado Saúl. ¿En qué situación de delirio se encuentra Saúl para que la autoridad espiritual tenga temor a que Saúl lo mate? ¿En qué delirio? ¿En qué agresividad? ¿En qué, no sé, confusión y en un sentido despiste emocional y sentimental se sentía Saúl o estaba Saúl
para que la autoridad espiritual, el que lo había ungido, el que lo había levantado, el que lo había acompañado y el que lo había informado que había sido desechado de parte de Dios, le había dado la noticia, tenga temor de que lo mate Saúl. Ahí nos damos cuenta del delirio en que estaba Saúl. O sea que la situación de Saúl cada vez iba empeorando, empeorando y empeorando. Emocionalmente, espiritualmente y psicológicamente. Entonces nosotros vemos aquí que Dios le dice lo siguiente, que vaya y presente un sacrificio. Hizo pues Samuel, verso 4, como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Bueno, Belén era un pueblo muy pequeño, muy humilde, y cuando el profeta en esa época llegaba a un lugar, generalmente, la mayoría de las veces, llegaba con juicio de Dios. Entonces estaban aterrados. Los ancianos eran los líderes de una ciudad. Siempre se juntaban a las puertas todas las tardes para deliberar, en un sentido. Eran los ancianos de la ciudad. Eran como los hombres sabios, en un sentido. Eran los que llevaban, en un sentido, el orden de la ciudad. Entonces vienen a Samuel y le dicen, ¿vienes para paz? O sea, ¿venís en buenos términos o hay una palabra de Dios, hay un juicio para nosotros? Y venían aterrados. Él respondió, verso 5, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y unid conmigo el sacrificio. Perdón, dice anteriormente, ¿no? ¿Es pacífica tu venida? Y él dijo, sí, es pacífica, no va a entender. Vengo a ofrecer sacrificios a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Algo interesante, ¿cuál era la santificación? Cada vez que se presentaba una ofrenda, cada vez que se levantaba un altar, cada vez que el pueblo se reunía para honrar a Dios, sabía que santificarse. Samuel les pide que se santifique. ¿Qué quiere decir santificarse? Bueno, en esta época, santificarse, lavarse, limpiarse, para estar en la presencia de Dios, ¿sabe qué significaba? Lavarse la ropa. Santificarse era, vayan a lavarse la ropa. Báñense, lávense la ropa, perfúmense y vengan. Eso era santificarse. Dense cuenta que en esa época vemos, ¿no?, que todo era exterior, todo era ritualista, todo era para los ojos. Era la dispensación de ese momento, o sea, así se hacía. Hoy Dios nos pide esto del corazón. En ese momento se hacía de una forma ritualista que también seguramente, por supuesto, estaba esperando una reacción del corazón, ¿no? Yo creo que también cada vez que nosotros usamos la forma de adoración de postrarnos, yo creo que la expresión física sí o sí hace que nuestro corazón se rinda delante de Dios. Psicológicamente, nosotros estamos de rodillas sobre los pies, sobre el piso, y nuestro corazón entra en un acto de humildad, o sea, nos ayuda a lograr la intención del corazón que Dios está buscando y que responde, ¿sí? Bueno, en este caso se purificaban, lavaban las ropas, se vestían nuevamente y se presentaban al sacrificio. Entonces dice lo siguiente, y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Acá vamos a ver dos situaciones. Vemos que se iba a presentar un sacrificio público, un sacrificio para Belén, para todo Belén, o sea, para todo el pueblo. Pero vemos que antes de este sacrificio hay una reunión íntima, un sacrificio íntimo. Dios le había pedido a Samuel que vaya a la casa de Isaí, ¿sí? Entonces, se va a presentar el sacrificio público, pero antes, ¿no?, hay un sacrificio, hay una reunión íntima en la casa de ¿quién? De Isaí. Y dice lo siguiente, y aconteció que cuando ellos vinieron a él, vio a Eliab. O sea, Dios le dice a Samuel, yo me encontré un rey, me separó un rey, está en la casa de Isaí. Entonces, Samuel entendió bien de que Dios había escogido a uno de los hijos de Isaí. Va a hacer el sacrificio en la casa de Isaí. Y él el primero, el primogénito, el mayor, el más grande, el más alto, todo eso, dice, este es. De cierto, delante de Jehová estás ungido, dice Samuel. Palabra de Samuel, no de Dios. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta es una expresión universalmente usada. Esta palabra
se usan muchos púlpitos para declarar muchas cosas. Pero acá el Señor está hablando a Samuel, Samuel está profetizando y nos está declarando la palabra, lo que mira Dios en una persona, lo que le interesa a Dios de una persona, lo que hace que Dios escoja o no escoja una persona, el corazón. Acuérdense que el pueblo a quien se había elegido, a Saúl. ¿Cómo era el Saúl? Era el más alto de todo el pueblo. Era el militar, era el alto, el lungo, era el que tenía el físico esplendoroso, era el de buena apariencia. Y Dios está demostrando con esto que Él no busca nada de eso, sino que está buscando un corazón. En el Antiguo Testamento, corazón significa, o se puede tipificar como si, se puede, digamos, describir eso, como el centro de la toma de decisiones. El corazón, en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. El Antiguo Testamento es el centro de la toma de decisiones. O sea que Dios está buscando un corazón que decida como Él decidiría, que desee como Él desearía, que tome las decisiones que Él tomaría. Yo no miro al parecer, yo miro el corazón. Entonces ahí Samuel prestó un poquito más de atención. Hasta ahora Samuel estaba ministrando a través de los ojos, pero ahora Samuel empieza a agudizar su oído. ¿Se acuerdan que Dios le hablaba a Samuel audiblemente? Entonces llamó a Isaías a Abinadab, el segundo, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco este ha escogido a Jehová. Ya Samuel ahí estaba agudizado, estaba con el oído afinado. Hizo luego pasar a Isaías a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaías 7 hijos suyos, tenía 7 hijos, delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaías, Jehová no ha elegido a estos. Me imagino Samuel en esta época, no sé si tendría barba, se estaría rascando la barba, rascando el pelo y diciendo, ¿qué pasó? Entonces, usando la lógica, le pregunta a Isaías, ¿queda aún? Entonces dijo Samuel a Isaías, ¿son estos todos tus hijos? Y él le respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Dijo Samuel a Isaías, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. En la mesa era parte del sacrificio, ¿sí? Vamos a ver algo interesante acá. Bueno, da para muchísimo hablar acá, y podemos especular muchísimo, ¿sí? Pero nosotros vemos, evidentemente, acá hay algo, vamos a lo lógico, porque podemos especular un montón de cosas. Se puede sacar temas de psicología, temas emocionales, temas espirituales, temas de todo tipo. Pero vamos a lo lógico. En ningún momento Isaías pensó que David sería la persona que Dios estaba buscando. Porque lógicamente, históricamente, comprobado por la palabra, en ningún momento cuando vino el profeta a la casa de Isaías, que ya era todo un evento, ya era todo un tema muy importante, en ningún momento mandó llamar a su hijo menor. No estuvo invitado a la mesa, no estuvo invitado a esa ceremonia. O sea que Isaías, en ningún momento pensó que era la persona escogida, en ningún momento pensó que sería algo bueno para Isaías encontrarse con un profeta, con Samuel, porque quiero aclarar esto. Quizás Isaías no sabía lo que Samuel todavía estaba haciendo. Acá no nos dice la palabra, vino Samuel y le dijo a Isaías, no, mirá, Dios me habló dentro de tus hijos. No lo sabemos. Pero que un profeta llegue a la casa siempre traía presencia de Dios. Y no sabe lo que en ese momento era un profeta de Dios. Y lo que era Samuel. Era el ícono profético de ese tiempo, de Israel. En todo Israel. Era Samuel. Viene una persona a tu casa y ni siquiera vas a mandar un criado que venga corriendo, aunque por lo menos le imponga las manos a tu hijo pequeño y lo bendiga. O solamente esté bendecido por la presencia de la administración de ese hombre de Dios, que era el único hombre de Dios en ese momento que tenía la voz de Dios. El único era en ese momento. No entendemos por qué. Me voy a la lógica, me voy a lo histórico, me voy a lo puntual, a lo literal. En el corazón de Isaías no estaba
la posibilidad de que David tuviese en ese momento. O sea, y mucho menos para lo que iba a venir después. Entonces, envió por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Volvemos a las características. Era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. No era un hombre de lindo corazón y feo exteriormente, pero no era lo que Dios buscaba ni le importaba. Nos está diciendo que era un muchacho de buena apariencia, pero a Dios lo que más le interesaba era lo que tenía en su corazón. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Algo muy interesante. Usa un cuerno. Un cuerno para ungir a David con aceite. Ustedes recuerdan que el aceite, ¿no? Tipificaba la unción, era un acto visual, como todo acto profético, ¿no? Que llama la atención para demostrar visualmente lo que pasaba espiritualmente. Nosotros sabemos que todo el mover espiritual es invisible a nuestros ojos, excepto que se nos abran los ojos espirituales. A través de este acto está como visibilizando el profeta la unción que iba a estar derramándose sobre David, y se hace a través del aceite, la unción. Eso pasaba también, ¿se acuerdan? Con el sacerdocio, con los sacerdotes que eran separados. La unción significa separación. La unción significa, se ungía a dos clases de personas, a los sacerdotes y a los reyes. Ahora nosotros acá vemos algo interesante. ¿Con qué había sido ungido Saúl? No sé si se recuerdan. Con una redoma de aceite. Una redoma de aceite era como con una cazuelita, ¿sí? Era de madera, ¿no? No sabemos. Y aquí David está siendo ungido ¿con qué? Con algo no fabricado ni construido por el hombre. Era con un cuerno de un animal. ¿Saben qué significa eso? Confirmaba que esta unción era una unción que venía de Dios. No digo que la de Saúl no, pero una unción permanente, para siempre. Tenía el sello de Dios, el sello de la creación de Dios, el sello de la naturaleza creada por Dios. Era un cuerno que se utilizaba para eso, se ungía con el cuerno. Sabemos que también se hacían shofares y muchas cosas, ¿no? Esas trompetas de esa época. Ahora bien, este acto es público, porque dice que fue ungido, ¿dónde? Delante de sus hermanos. Vuelvo a decir lo mismo, es algo simbólico. Ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar después de esto. Simbólicamente, la unción viene sobre él, el Espíritu de Dios lo levanta a David, ¿sí? Y vamos a ver algo interesante. Estamos viendo aquí un niño, o un adolescente, o un joven, no sabemos la edad. Es una risa porque yo me reía cuando preparaba el estudio, porque leía comentaristas que dicen, sí, David tenía 25 años, otro dice que tenía 15, otro tenía 18 años. No voy a decir la edad porque ninguno la pega para mí. Porque cuando todos dicen eso es porque no hay ninguna. Era joven. Y una de las cosas que nosotros vemos aquí que era joven, inexperto, el menor, el desechado por el padre. No me quiero meter en psicología, dije, no me voy a meter. Hemos hecho estudios de esto de psicología, pero no me voy a meter. No sé, pero no estaba en la mente del padre para una situación así. Cuidando ovejas. Separado de la civilización. Solo. Con animales, y sí, con cielo estrellado, que podía ver a Dios, ¿no? A través de su creación. El hombre que estaba en el lugar donde más podía tener más comunión con la creación y con Dios fue el elegido. Fue el escogido. El que estaba haciendo una tarea tan humilde como cuidar las ovejas del Padre, porque el Padre necesitaba que cuidase sus ovejas. Y nosotros vemos que Dios, entre Saúl y David, después lo vamos a confirmar mucho más adelante, vemos que
siempre Dios levanta líderes que puedan ser cuidadores. Saúl era un militar, Saúl era un guerrero, muy bueno, tuvo éxito en algunas batallas. Saúl era un estratega, pero la persona que atraía el corazón de Dios, o lo atraía a Dios por su corazón, era un cuidador de ovejas. Lo iba a poner en el lugar de mayor autoridad, como sabemos, conocemos la historia más adelante, ¿no? Lo iba a poner en el reinado. Pero su origen y su corazón era cuidar ovejas. Sabemos perfectamente que en el Antiguo Testamento eso tipifica, ¿no?, el pastoreo de hoy, ¿no? Cuidar personas, cuidar, empatizar, alimentar, ¿no? Cuidar, si nosotros vamos a original, tiene muchas acepciones, ¿no? Significa proteger, significa alimentar, significa guiar, significa aconsejar, muchas cosas significa la palabra cuidar. O sea que esta es la estirpe que Dios busca en personas que señala para darles la responsabilidad y darles la unción, pero la unción natural, la unción que permanece, la unción que no se va a ir, la unción que sella para siempre, la unción del cuerpo, la unción del cuerpo. Y esta es la unción que viene sobre él. Y vemos que después se levanta luego Samuel y se vuelve a Ramá. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿De un día para otro ya la vida de David cambia? No, la vida de David siguió como siempre. Él volvió al monte a cuidar las ovejas. Esto solamente era un anticipo de lo que Dios iba a hacer en su vida, pero la vida no cambió en un abrir y cerrar de ojos de David. Al contrario, ahora empezó el tiempo del entrenamiento de la vida. Ahora empezó el tiempo donde tenía que construir Dios o fabricar dentro de él un carácter para sostener esa unción. Si no iba a ser un Saúl más. Saúl no pudo sostener la unción que Dios le dio. Su carácter no tuvo la madurez ni el carácter para mantener la unción y la perdió. Porque una vez que él es desechado, pierde la unción. Porque la unción precisamente es la separación, es la elección y es la capacitación. Perdió absolutamente eso, porque su carácter no pudo mantener la unción. Muchas veces hay muchos hombres de Dios, muchos ministerios, muchas iglesias que buscamos la unción, estamos esperando la unción, y a veces pensamos, ¿por qué tarda? Porque Dios no quiere derramar una unción para que se pierda. Dios tiene que preparar primero el recipiente de un ministerio, de una iglesia, de una familia, de una vida, o de una ciudad, o de una nación entera, hasta que Dios nos asegure que esa vasija, o nos asegure que ese envase está bien preparado, no va a derramar su verdadera unción. Porque la unción de Dios es lo más poderoso que existe sobre la tierra. Cambia vidas, cambia realidades. Es el poder de Dios mismo sobre la vida de una nación, de un ministerio, de una iglesia, de una familia, de una vida, de un siervo, de un hijo de Dios. Entonces, Dios derrama esta unción, pero en un sentido es como un acto profético de lo que iba a pasar con la vida de David. Verso 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Dense cuenta, al mismo tiempo que viene sobre David, se aparta de Saúl. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Yo cuando leo esto recuerdo las mismas palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, ¿no? Que dicen, ¿no? Cuando una casa es barrida, una casa es limpia, ¿sí? No es ocupada, queda vacía esa casa, ¿qué dice? Vienen 7 demonios más. Una casa que fue barrida de un demonio, vienen 7 demonios más. Y dice Jesús, el postrer estado de esa persona, de esa casa, es peor que el principio. ¿La casa de qué estaba hablando Jesús? De una vida. Cuando una vida es liberada, si no está llena del Espíritu Santo, dice que vienen, dio el número de todo Jesús, 7 demonios más. O sea que si antes con un demonio una persona atada, oprimida, endemoniada, ahora es por 7 endemoniada. Por eso es tan importante, ¿no?, que el ministerio de la iglesia no sea solamente liberar personas, sino hacerlas discípulos. Por eso Jesús dijo, no digo, salgan a liberar gente, no, salgan a hacer discípulos. Liberarlos, pero llenarlos del Espíritu Santo, alimentarlos, instruirlos y levantarlos como luz en las tinieblas,
¿no? Y levantarlos para ser testigos. Esa es la misión. Bueno, aquí vemos que en la medida que el Espíritu de Dios se aparta de Saúl, Saúl, ¿no? Venía un espíritu malo a atormentarlo, un demonio. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa. Estaba desesperado Saúl, no podía dormir, estaba deprimido, estaba loco, estaba peor de lo que venimos leyendo. Estaba en un estado mucho peor, perdón. Entonces, dése cuenta la sabiduría que había en ese momento con respecto al poder de la música. Porque mire lo que pide. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, Él toque con su mano y tengas alivio. Y es algo interesante esto, porque nosotros vemos aquí que esta sociedad tenía conocimiento de lo que era el poder de la música. Pero acá no estamos hablando, estamos en un contexto de un país monoteísta, conocedor de Dios, conocedor del Espíritu de Jehová. No estamos hablando acá de la música, una música cualquiera. Estamos hablando de la música de Dios. Y ahora lo vamos a ver. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráemelo. Tiene que tocar bien. Y tráemelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿De quién está hablando? De David. Ahora, fíjense algo interesante. Ya el producto en proceso, la vida de David en producción y en proceso, después de la unción que había recibido. Era un jovencito pastor de ovejas. Y la transformación que vino a la vida de David hace que gente de gobierno, asesores del rey Saúl, el actual en ese momento rey Saúl, personas que lideraban y gobernaban, conocían a una persona que dicen que sabía tocar, que era valiente, que era vigoroso, que era hombre de guerra, que era prudente en sus palabras, que era hermoso y que Jehová estaba con él. ¿Fue transformado o no la vida de David? ¿Era el niñito que estaba ahí tocando la arpita con las ovejitas a la noche mirando las estrellitas? ¿O cambió? La unción de Dios levanta y transforma. La unción de Dios hace de la persona más pusilánime la persona más guerrera, la persona más insegura, la persona con más garra, con más decisión, la persona más segura. La unción de Dios transforma el carácter, la unción de Dios transforma el alma, la unción de Dios transforma. Por supuesto, lo más importante es la conversión. A nosotros en este tiempo lo sabemos, pero la unción es la que nos transforma, porque cuando nos entregamos a Cristo, ya somos ungidos automáticamente. Pero esa unción hay que hacerla crecer a través de la llenura del Espíritu Santo. Bueno, ya ese es otro tema, no me quiero meter, pero nosotros vemos que ya no es el hijo de Isaí que se lo olvidaron una noche que vino el profeta a visitarnos. Estamos hablando de un hombre que es guerrero, que es prudente y que Jehová está con él. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. No sabemos si Isaí tenía ganas de enviar a David o no, pero una orden del rey no se podía negar. O sea que sabía que estaba con las ovejas. Sabemos también, ¿se acuerdan que David mismo comenta más adelante que él luchó contra un oso, luchó contra un león? O sea, la fuerza que tenía este muchacho después de esa unción. Los leones de Israel no son los leones que nosotros conocemos africanos. Los leones de Israel tienen 70 centímetros de altura. Son mucho más altos del desierto de Israel que los leones africanos que nosotros conocemos. Y son mucho más grandes. Y dice que él luchó para proteger esas ovejas contra un oso y un león, un hombre. Contra un león de esa característica, un oso. O sea que nosotros vemos la diferencia de un hombre ungido a un hombre que no está ungido.
Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Era lo que se acostumbraba él, porque va a visitar al rey, lo lleva con un presente a su hijo, como el rey había pedido. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas, la persona que lo acompañaba. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues hallado gracia en mis ojos. Yo creo que esto es una de las mayores características de la unción. Un loco endemoniado, insoportable, que no le cae bien nadie, que le caiga bien a alguien, es porque un hijo de Dios es. O lo rechaza completamente por la unción que tiene, aunque Dios tenía la misión de que él esté con él, o es una persona que se siente atraída, se siente amada, se siente como que hay algo diferente en esa persona, ¿se entiende? Yo lo amo y quiero tenerlo conmigo. Entonces, ¿qué está haciendo acá? Isaí no se podía no podía denegarse porque era el rey. Lo adopta Saúl como padre a David. Ahora, fíjense algo interesante. Yo me encanta ver, ¿no?, la multiforme gracia de Dios, ¿no? Y me encanta ver cómo los propósitos de Dios son múltiples. David necesitaba, como Moisés, estar en la casa de Faraón para aprender a gobernar. Dios lleva a David a la casa de Saúl, que era el rey actual, para aprender a gobernar. David participó de las mesas con Saúl, participó de las reuniones, escuchó las conversaciones, aprendió cómo se tomaban decisiones, aprendió cómo se trataba a la gente que trabajaba con él, aprendió cómo se movía un rey. Seguramente tomaba las cosas positivas de Saúl y no negativas. Pero Dios lo había ungido, lo había levantado y lo tenía en el lugar que era una escuela para David, para saber cómo ser rey. Esta era la universidad de David. Dios permitió todo esto para que David estuviese en esa casa. Por eso, tengamos en cuenta que en los lugares donde estamos, aunque sean momentos de preparación, aunque no sea que estemos en el lugar donde queremos estar definitivamente, haciendo lo que queremos hacer definitivamente y consiguiendo los logros que queremos conseguir, son tiempos de preparación que no son tiempos perdidos, son tiempos de preparación en Dios, si nosotros estamos buscando, por supuesto, hacer la voluntad de Dios agradable. Son tiempos de preparación de Dios, son los lugares donde Dios nos tiene preparándonos. Ahora, siempre un David va a tener un Saúl que lo entrene, y siempre un Saúl va a tener un David que lo siga. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros algunas veces vamos a ser un Saúl para un David. Muchas veces nosotros vamos a ser un David que vamos a tener un Saúl que nos entrene. Siempre es así. La vida espiritual es así, la vida cristiana es así. Yo prefiero ser un David y no un Saúl, pero siempre vamos a pasar por etapas que para una persona vamos a ser su entrenador, vamos a ser un Saúl. Y muchas veces nosotros vamos a ser entrenados por un Saúl y vamos a ser un David. Entonces nosotros acá vemos que David halló gracia en los ojos de Saúl. Por supuesto, todo esto lo está dirigiendo Dios, como del principio. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio, estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Bueno, 2 o 3 cosas y ya terminamos. Primero, las arpas en ese momento, la palabra en griego que se usa como arpa, que se traduce como arpa, también en nuestra actualidad se traduce como violín. Podía ser un arpa, una cítara, un instrumento de cuerdas. O en la misma palabra se traduce como violín en la actualidad. Las arpas tenían aproximadamente 40 cuerdas. Había arpas de buena calidad y de mala calidad, la de David de buena. Las de mala calidad se hacían con hierbas. Se secaban, se reproducían, se hacían con hierbas. Las arpas de buena calidad, de 40 cuerdas, se hacían con los intestinos secos de los animales. En esa época, estoy hablando de esa época. David tenía una de esas. Y usaba esa para tocar, para espantar al demonio. ¿Qué quiere decir esto? Aquí nosotros tenemos la comprobación fehaciente que la adoración, que la unción a través de la música, que la unción, ¿no?, que tiene una persona que usa la música,
que canta, que usa un instrumento, todo, precisamente hace guerra en el campo espiritual y liberta a las personas que están bajo los efectos. Está escrito literalmente en la palabra. El poder de la música. No es el poder en el arpa, no es el poder en la composición del poema que cantamos, no es el poder tampoco ni siquiera en la melodía. El poder está en quien lo ejerce, la unción que tiene el que lo ejerce. Si no hubiesen llamado a cualquier arpista, no llamaron a cualquier arpista, llamaron a un arpista que sabía tocar bien, por supuesto, tenía que ser excelente, naturalmente, pero estaba Jehová con él, dice, y Jehová está con él, y Jehová está con él, y es un hombre de guerra. O sea que nosotros acá vemos que la unción, ¿sí? La música es el vehículo para traer liberación, para traer sanidad, pero tiene que ser ejercida a través de una persona que tiene la unción para poderlo hacer. ¿Por qué se produce esto? La música, a través de un ungido, produce esto. Porque cuando nosotros adoramos a Dios, una persona ungida adora a Dios, canta, la presencia de Dios viene. Y donde está la presencia de Dios, nada que esté en contra de su voluntad puede permanecer. O sea que David tocaba, la presencia de Dios venía, y este demonio que atormentaba a esta persona no podía soportar la presencia de Dios y huía. Dese cuenta que acá dice literalmente, David tomaba el arca y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. O sea que evidentemente volvía después. ¿Sí? Es un tormento que tuvo Saúl hasta sus últimos días. Hasta que murió. Pero nosotros vemos que David era la persona ungida, era la persona levantada por Dios para poder liberar a Saúl. Mientras tanto, Dios estaba teniendo una escuela con David. Vamos a ver más adelante, se lo adelanto ya, que a veces Saúl estaba tan loco que agarraba una lanza, mientras David tocaba, agarraba una lanza y lo lanceaba a David, y David tenía que correrse. O sea, yo creo que no era Saúl, era el demonio que no podía ver a David, que trataba de matarlo, lanzándole la lanza para la abundancia, ¿sí? Y David tocaba y lo liberaba. ¿Amén? Bueno, es un tema apasionante, tiene secretos sobre la alabanza, sobre la adoración, tiene secretos sobre la unción, ¿no? Principio estoy hablando, ¿no? Tiene cantidades y cantidades de principios, tiene mucho más para sacar, pero creo que, bueno, que nos hemos alimentado bastante en este encuentro, y vamos a orar para que Dios encuentre ese corazón en nosotros, ¿no? Un corazón como David, que desea ungir, separar, llamar, elegir lo más importante. Padre, nosotros queremos darte gracias por tu amor, tu misericordia. Queremos darte gracias por, Señor, que si estamos acá es porque nos has llamado, porque nos has escogido. Queremos darte gracias, Señor, porque vos nos estás moldeando nuestro corazón, dándonos un corazón como el tuyo, como el corazón del rey David, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque, Señor, uno de los sellos que tenemos los cristianos cuando realmente estamos convertidos es nuestro deseo de adorarte, de cantar, de alabar. Te alabamos, te adoramos por agradecimiento. Te alabamos y te adoramos y cantamos también porque sabemos el poder que tiene la alabanza y la adoración en tus hijos que están ungidos el día que Cristo entró en nuestras vidas. Señor, queremos darte gracias. Queremos darte gracias por eso y queremos pedirte esa unción que tenía David para librar, para sanar, para dar refrigerio, para restaurar. Padre, te pedimos realmente que nos ayudes para que nosotros, Padre, podamos ser esas personas elegidas, escogidas, para todas las cosas que vos tenés que hacer en el mundo, Señor. Que no seamos desechados, sino aceptados por vos, para que podamos estar en el centro de tu voluntad, haciendo tu perfecta voluntad. Padre, te damos gracias por todo, oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.